Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición especial de Terrorismo Nunca Más. Esta vez nos complace en anunciar a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja y al canal de cable BHTV de Cable Más, en la producción de este programa para participar, que nos sentimos honrados de contar con estos prestigiosos ponentes, que son el almirante Luis Gianpietri, la congresista Marta Moyano y el general Marco Miyachiro, quienes nos van a dar sus alcances de la actual coyuntura política que vivimos y qué tenemos que hacer frente a este ataque narcoterrorista que vive el Estado peruano. No quiero continuar con más palabras porque hay mucho que traducir y que decir en este mensaje, que es un espacio corto de tiempo, pero muy contundente, que van a dar personas que son un referente en la lucha contra el terrorismo. Así que le damos el pase al general Marco Miyachiro. General, muy buenas noches. Estamos a disposición de lo que usted pueda alcanzarnos en esta hora saciada que vive el país. Muchas gracias, Mariela Bianchi. Un saludo a mi almirante Luis Gianpietri, a nuestra congresista Marta Moyano. Y yo quería hacer un simple recordar de qué es lo que estamos viviendo ahora y cómo puede ser posible que se esté negando que estos actos vandálicos no tienen relación con el terrorismo. Permítame traer a la memoria, lo he hecho repetida tantas veces, que cada vez que la gente me ve en la calle o hace un comentario sobre lo que yo hablo, dice, el chino Miyachiro para terruqueando a todo el mundo. Sin embargo, lo que está ocurriendo aquí en el Perú es verdaderamente una versión algo diferente, pero que es terrorismo al fin y al cabo. Capturado a Ismael Guzmán el año 92, entre negociaciones políticas con la finalidad de llegar a un acuerdo de paz. Esto fue aprovechado por Vladimiro Montesinos durante todo el gobierno de don Alberto Fujimori. Y así llegamos al año 2000, en que Alberto Fujimori deja el gobierno, es vacado por el Congreso de la República y asume Valentín Paniagua. Y en este periodo surge un ser abogado que acepta y se somete a las denuncias internacionales en donde se acusa que el Perú es un país violador de los derechos humanos. Pero los terroristas entran a una segunda etapa. Acá se entra a la búsqueda de solución política a los problemas derivados de la guerra. Y a Ismael Guzmán desde la cárcel no solamente selecciona a los elementos, a las personas que ellos aprueban para que integren la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ya en el gobierno de Alejandro Toledo. Con esta búsqueda de solución política a los problemas derivados de la guerra, el año 2003 se crea, dentro de lo que era el SUTEP, que originalmente había sido reconocido por el gobierno militar en el año 72, surge dentro de esta organización de profesores el CONARE-SUTEP. Pero cuando hablamos de profesores, tenemos que recordar que Sendero Luminoso, en su primera acción, la quema de las ánforas electorales en Chuche, utilizó a los alumnos de la Escuela Aplicativa de Educación de la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho. Y esta Escuela Aplicativa de Educación era donde los alumnos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga que iban a ser profesores tenían que hacer
su, digamos, sus prácticas profesionales. Recordemos también que a través de la Academia César Vallejo, durante la vigencia de Sendero Luminoso en Lima, era a través de esta academia donde se captaba la mayor cantidad de alumnos. Pues bien, está avanzando ya tratando de copar el sector de educación a través del CONARE-SUTEP, cuando el 2009 uno de los dos abogados que tenía Aimel Guzmán deciden crear, por indicación del pensamiento Gonzalo de ese asesino genocida Aimel Guzmán, el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales, el Movadef. Pretenden, esto fue el año 2009, el año 2012 pretenden ser partido político, fracasan en el intento, el Jurado Nacional de Elecciones le niega la inscripción porque, como consideraban dentro de su estatuto el pensamiento Gonzalo, no lo aceptaban. Entonces, retiran esa inscripción, pero el año 2014 vuelven a tratar de inscribir el partido político a través del FUDEP, que era el Frente Único de Defensa del Pueblo Peruano, el FUNDEP. El año 2014 fracasan. Y el año 2017 vuelve a cobrar vigencia el CONARE-SUTEP. Declara una huelga magisterial y nombra como presidente del comité de lucha a Pedro Castillo Terrones, un profesor cajamarquino totalmente desconocido en ese tiempo, pero que le asignan la responsabilidad de encabezar la lucha magisterial. Hay que recordar también que el año 2003, cuando se crea el CONARE-SUTEP, el segundo al mando del CONARE-SUTEP era otro profesor, Iber Maraví, que cobra importancia porque el año 2017, en plena huelga, pasa a tener más presencia pública Castillo Terrones. Y el año 2019, Castillo Terrones pretende inscribir una nueva federación de profesores, pero fracasa. Esta Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana recién es reconocida cuando el Jurado Nacional de Elecciones reconoce el 28 de julio del año 2021 a Pedro Castillo como presidente de la República. Y Pedro Castillo, como presidente de la República, nombra como ministro de Trabajo a Iber Maraví, quien en un tiempo récord, el 30 de julio del año 2021, reconoce a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación oficialmente a través del Ministerio de Trabajo. Y al día siguiente, en los primeros días de agosto del año 2021, los seguidores de Pedro Castillo, es decir, los seguidores del CONARE-SUTEP, del Movadef, del FUNDEP y de tantas otras organizaciones generadas por Sendero Luminoso, la organización terrorista, pretenden crear un nuevo partido político que es el partido político magisterial y popular. A través de estas organizaciones es que ya en tiempos de campaña, años antes, por ejemplo, Pedro Castillo había tomado mucha relación con Venezuela y también con
Bolivia, y especialmente con Evo Morales. Recordemos que el actual congresista Tello, junto con Pedro Castillo, viajaron el año 2018 a Bolivia, y ahí es donde comienza el ofrecimiento de mar para Bolivia que hace Pedro Castillo. Cuando nos encontramos en el año 2021, una de las modalidades de proselitismo político que lo hemos permitido todos los ciudadanos peruanos cegados, sin ver el peligro que estaba trayendo esta situación, que a lo largo, ¿cuánto tiempo? 1 año y pocos meses, Pedro Castillo haya realizado casi 40 consejos de ministros descentralizados. Y todo el Perú hemos sido testigos que en cada uno de estos consejos de ministros descentralizados era exclusivamente propaganda política, pero propaganda basado en una supuesta discriminación racial que existiría en el Perú. Y eso es inaceptable porque ahora está cobrando vigencia, porque nuestros hermanos puneños que tienen una ascendencia aymara dicen que los quechuas y los limeñitos y los pituquitos los marginan, situación que es totalmente falsa. Pero también debemos recordar que han habido otros indicativos, como por ejemplo el ofrecimiento que hizo durante su campaña electoral de liberar a ese asesino de policías que es Antauro Humala, y que cuando en el año 2021 asumió el poder, Antauro Humala, el papá de Antauro Humala, le exigían que cumpla con sus palabras. Y lastimosamente nombran ministro de Justicia a Chero, y Chero hace que el Instituto Nacional Penitenciario, a través de unos estudios de Hello Kitty, le dé libertad a Antauro Humala. Y lo primero que ha hecho este señor es sentirse orgulloso de haber asesinado a mis hermanos policías. Y en segundo lugar, viajar al sur, donde ahora se producen las graves alteraciones del orden público. Hasta que aparece vestido de colla, el Antauro Humala, porque ya se creía inca, pero le pusieron un vestido de mujer. Y así pues tenemos una Hello Kitty ahora convertida en inca. También tenemos que tener presente que hemos sido testigos y conocedores que el gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio del Interior, ha estado designando como autoridades políticas a personas vinculadas con el Movadef. En otras palabras, gente que ha estado vinculada con las organizaciones generadas de Sendero Luminoso. Han habido muchos otros casos que lastimosamente lo hemos visto, pero no hemos tenido la percepción y el ojito para ver que nos estaban llevando a un camino de destrucción para nuestra patria. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Y con esto termino. Es que en nuestra legislación, y esto viene desde muchos años atrás, el decreto ley 25475, en su artículo 2, tipifica el delito de terrorismo y dice: el que provoca
crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población. Entonces, hoy día que estamos sábado 14 de enero, hemos sido testigos en estos días pasados de que el 14 de enero iba a haber una marcha para tomar Lima y cerrar el Congreso. ¿No es eso provocar, crear o mantener un estado de zozobra? Cuando vemos lo ocurrido en el Cusco en todos estos días, ¿no es eso mantener un estado de zozobra, alarma o temor en la población? Aquí no estamos hablando de tirar dinamita ni tirar bala, pero sí están utilizando otro procedimiento que utilizaban los terroristas de aquellos años, que era el sabotaje. Y ese sabotaje lo vamos a estar observando cuando se pretenden tomar por asalto y destruir, inutilizar, poner fuera de circulación a los aeropuertos. ¿En qué se diferencia la ciudad de Puno con Juliaca? En que Juliaca se desarrolla comercialmente, económicamente, gracias al aeropuerto. Y eso es lo que quieren destruir, o pretenden destruir, y no solamente en Juliaca, sino en todos los aeropuertos de nuestro país. Inclusive anuncian que pueden destruir el aeropuerto de Lima. Luego dice este decreto ley 25475, el que realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole. En tiempos de guerra, y ellos dicen que estamos ya en una guerra civil, los vehículos que tienen la Cruz Roja Internacional o la Media Luna Roja, si son de los países árabes, se respetan. Y ni siquiera eso han respetado estos vándalos terroristas con estas modalidades de terrorismo que vienen aplicando en diferentes actos vandálicos de nuestro país. Luego dicen que atacan las vías o medios de comunicación, de transporte de cualquier índole, torres de energías o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamento, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado. Será reprimido con pena privativa no menor de 20 años. Veamos pues ahora en el caso de la camarada Cusi, que ha estado alterando el orden público, provocando, creando y manteniendo el estado de zozobra en la región Ayacucho. Veamos si las autoridades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, cumplen con su rol. Porque esto de no cumplir el rol que le asigna nuestra Constitución y las leyes es lo que está haciendo que el Perú viva esta etapa de incertidumbre, de zozobra, de alarma, tal como lo tipifica el decreto ley 25475 cuando se refiere al delito de terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias, general Marco Miyachiro, por su ilustrativa exposición. Realmente aquí nadie terruquea a nadie, ni tampoco vamos a caer en el juego de la victimización que esta gente pretende usar, y definitivamente dentro del lineamiento legal estamos hablando de que están tipificadas las conductas que están realizando y que perfectamente calzan dentro del tipo penal del terrorismo. Así que las cosas les llamamos por su nombre, y lo más importante es que todos los ciudadanos que están en el Perú tienen que reconocer
y respetar el imperio de la Constitución Política del Perú y de la ley. Todos tenemos que sujetarnos a eso. Nadie tiene corona, ni nadie tiene la prerrogativa de no reconocer, en primer lugar, la primacía de la Constitución y el respeto a nuestras leyes. Quien no respete las leyes y el ordenamiento jurídico simplemente va a ser sancionado y va a recibir todo el imperio de la ley como corresponde. Eso es algo que tenemos que tener todos en claro y transmitirlo a los demás. Aquí nadie pretende, pues, victimizar o pretende, digamos, blindar, no, las cosas por su nombre. Y otra cosa más, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento del Estado peruano, justamente asigna a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para que cumplan con su función constitucional de proteger y cautelar el orden interno y la seguridad y defensa nacional. Eso es un tema que está constitucionalmente reconocido. Quien niegue eso simplemente niega la plena vigencia del ordenamiento democrático del Estado peruano y la Constitución misma que nos sustenta como Estado, como nación. Damos el pase a la congresista Marta Moyano para escuchar sus palabras. Muy buenas noches, congresista. Buenas noches, un honor compartir esta noche, Mariela, y gracias por la invitación. Un honor compartir con el almirante Gianpietri y con el general Miyashiro. Realmente son personajes a quienes nosotros le debemos no solo respeto, sino las gracias por haber sido parte de toda esta lucha antiterrorista y la construcción de la paz. Paz que ahora han vuelto estos a perturbarla, ¿no? en el país. Por todo lo que ha dicho el general Miyashiro, corresponde, creo, evaluar qué pasó cuando Perú Libre gana las elecciones usando un símbolo ya conocido, ¿no? Alguna vez se usó en un país en el que supuestamente es un país democrático y se vanagloria incluso hasta de llevar medicina a todo el mundo o la cultura de la salud, de la prevención de la salud en todo el mundo, cuando finalmente sabemos qué significa vivir allí en ese país y que mucha gente lo ha dicho y incluso ahorita ya hay protestas, ¿no? Cuando el señor Castillo asume las elecciones, la presidencia, perdón, y gana las elecciones con Perú Libre, es una continuidad de todo el trabajo que ellos venían haciendo, no como Perú Libre, sino como todo el trabajo político que venían haciendo desde que Paniagua toma la decisión de abrir las puertas y también crear la famosa Comisión de la Verdad, y luego con Toledo, que se abren las puertas de los penales para que salgan más de 1000 sentenciados por terrorismo en las diversas modalidades en las que sacaron, ¿no? Cuando el señor Castillo asume la presidencia, hay que recordar algo. Él da un mensaje y el mensaje que da en el Congreso de la República habla sobre la Asamblea Constituyente, hay que recordarlo. No solo eso, si vamos más atrás, hay un presidente anterior, que es el señor Humala, que jura por la Constitución del 79 y no por la del 93. Y entonces hay varios hechos que van ocurriendo en la situación nacional en la que nosotros no estamos tomando nota de cómo se ha ido construyendo esta situación actual. Entonces el señor Castillo habla de Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? No habla quechua porque se dice que es andino, pero no habla quechua, no conoce el idioma, no lo domina, termina de juramentar y también da un mensaje diciendo que no usaría Palacio, que usaría otros espacios, y ustedes saben cuál es la Casa Zarratea, que se iba a convertir en el palacio del señor Castillo, donde se han ejecutado una serie de actos de corrupción que ustedes también ya lo saben, y que eso es historia conocida y que ahora está siendo materia de toda una investigación y que forma parte de carpetas fiscales contra el señor Castillo. Además que el señor Castillo hablaba de Asamblea Constituyente y todos sus seguidores, lo que tenemos que tener claro es que su única agenda era esa, que cuando usaron el mecanismo democrático para llegar a gobernar, a llegar a Palacio y gobernar, simple y sencillamente lo hicieron para cumplir con su agenda. ¿Cuál es la agenda? Asamblea Constituyente, cerrar el Congreso, anular esa Constitución y tomar el poder, asaltarlo de alguna manera
usando todos los mecanismos que decía yo democráticos para poder instaurar su famosa Asamblea Constituyente y tomar todos los estándares del poder. Ellos no lo han podido hacer porque se han encontrado con un grupo de congresistas en el Parlamento, con un grupo también de periodistas que tomaron la decisión de parar, ¿no?, el asunto de no dejarlo pasar, y eso es lo que no les ha permitido lograr el objetivo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta, decía el general Miyashiro, que ese ejecutivo de Castillo, que visitaba todos los lugares, las regiones, y que supuestamente hacía sus sesiones de consejo, pero los convertía en realidad en reuniones políticas, en mítines, en una forma de llevar el mensaje, de decirles: señores, vamos a ir por la Asamblea Constituyente, los limeños no nos representan, y dieron todo un mensaje de división, de lucha de clases, y dieron un mensaje incluso de división de regiones y de racismo, ¿no? Cuando esto no ocurre en nuestro país, si bien es cierto, puede haber racismo, yo soy afrodescendiente, sí he sentido racismo también, pero no es que estamos en una lucha de racismo fuerte en el país como para empezar a dividir entre razas y además significar que los que no son, entre comillas, blancos, son pobres, y los que son blancos son los ricos. O sea, empezaron a generar toda una narrativa, y lo siguen haciendo, que ha calado. Tenemos que aceptar que ha calado y que ha llegado fuertemente el mensaje, sobre todo en los pueblos andinos como Puno y Cusco también, y otras zonas. Pero tenemos que hablar también de la dimensión, ¿no? Porque cuando decimos el pueblo puneño, el pueblo cusqueño, estamos diciendo que todo el pueblo puneño y cusqueño y las otras zonas del sur están levantados, están protestando contra el Estado. No es así, eso no es correcto. Hay un grupo de asusadores que sí, efectivamente, incluso se ha encontrado que algunos son terroristas, que han estado vinculados con el Movadef, o están vinculados al Movadef, o vinculados al Sendero. Algunos han sido identificados ya, que han simplemente acelerado, ¿no?, lo que ellos ya tenían planeado. Porque si no lo lograban con Castillo, recuerden que el señor Aníbal Torres decía que si algo sucede, correrán ríos de sangre. Recuerden que Aníbal Torres, en Palacio, delante de Castillo, del presidente de la República, le decía a los que estaban ahí que casi cada uno trae 50 personas a Lima. Si cada uno convoca, vamos a hacerlos arrodillar, ¿se acuerdan? Todos esos mensajes no hay que olvidarles, porque forma parte de la construcción de lo que ahora está pasando. No solo de ahí, sino desde atrás, como ya dijo el general Miyashiro. Lo que estamos hablando es ahora el escenario actual, ¿no? Y en ese escenario actual tiene acusaciones, lo hacen todo mal en el Ejecutivo. Hay una declaración que él hace frente a un periodista de entregar mar a Bolivia, y tiene acusaciones, denuncias que hace el Ministerio Público. Y entonces ellos encuentran dentro del Parlamento con un bloque fuerte, un bloque que defiende la Constitución, que defiende la democracia y que no le ha permitido avanzar más allá. Eso es importante reconocerlo, y además otras personas de otros países de la región reconocen que el Perú se ha puesto firme frente a estas cosas que quería hacer Castillo para lograr cumplir con su agenda, y no la han logrado. Y como no la han logrado, y finalmente Castillo comete el delito, porque ese fue un delito, de anunciar el cierre del Congreso, y también atenta contra el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y todos los instrumentos del Estado, incluyendo a Defensoría del Pueblo, creo yo. Ahí es cuando comete el delito el Congreso de la República, que ya tenía agendado para el mismo día tratar una vacancia contra el señor Castillo. Tomamos la decisión de adelantar la hora para tratar la vacancia por un tema de flagrancia, ¿no?
porque eso fue una flagrancia, lo cometió públicamente, todos los vimos, y lo que el Congreso hizo fue una decisión tenaz, una decisión valiente para finalmente el señor termine en prisión. Y esto que ellos anunciaban, que era la posibilidad de tomar, ¿no es cierto?, el poder, ya lo aceleraron simplemente con la captura del señor Castillo y empezaron a acelerar. Pero hay otra cosa que no deben olvidar. Ellos ya habían presentado un proyecto de ley para Asamblea Constituyente que en la Comisión de Constitución se abrió un debate. Y esa Asamblea Constituyente eran 130 personas que no se sabían cómo se iban a elegir para que decidan la nueva Constitución. Ese es un proyecto que presentaron que finalmente en la Comisión de Constitución no pasó, ¿no? No pasó porque, vuelvo a repetir, hay un grupo de parlamentarios que se hacen un bloque fuerte para impedir que todas estas cosas puedan pasar. Sin embargo, estamos ahora ante una situación, y yo estoy retrocediendo en el tiempo, que es parecida a la época de los 80. Es parecida. Y desgraciadamente, vuelvo a recordar cómo es que algunos de izquierda, porque también hay que aprender a diferenciar, eso lo sabe muy bien el general Miyashiro, una cosa es la izquierda moderada, rosadita, y otra es esta izquierda radical, ¿no? ¿Cómo es que mucha gente, a nosotros le llamamos caviares, defienden estas formas? No pueden tener el pretexto de decir de que hay gente que efectivamente se siente abandonada, que siente que no se han resuelto sus problemas, el tema del agro, por ejemplo, el agua, va a haber sequía, o sea, hay gente que sí siente que ha habido problemas y además veníamos de una pandemia, venimos del tema de COVID, así que la situación se agudizó económicamente en el país y para ellos es fundamental. Es muy bueno para ellos que se haya agudizado esta situación económica en el país para entonces usar esos elementos y ir a lo que estamos viendo ahora, que es ir a la violencia, vamos de una vez a defendernos, hay que quemar todo, este Estado no funciona, no nos sirve, esa Constitución nos ha llevado a ser pobres. Se usan toda esa narrativa para tener gente que los apoye en la calle y que salen. Incluso hay información que están siendo subvencionados, porque ¿cómo consiguen camionetas 4x4? ¿Cómo alguien que tiene su camioncito que es para trabajar puede poner a disposición su camión para trasladar gente? Estaría perdiendo dinero, ¿no? Pero lo importante que hay que rescatar acá es que hay otra gente que quiere trabajar, porque lo que hay que recordar es que el Perú tiene más del 70% de la generación de la economía es informal y la gente necesita trabajar el día a día y ya salieron a responderle, ya salieron a las calles, les han ido respondiendo y no les va a resultar. Como nosotros ya vivimos el terrorismo, no les va a resultar ahora, ¿no? Y hay respuestas contundentes de ciudadanos que los han sacado de la zona, pero lo que me preocupa a mí, realmente, Mariela, es que esto llegue a más y que esta gente que está decidida a todo, ¿no? La gente del Movadef que está decidida a todo, no le interesa nada, incluso no le va a interesar que una ciudad se quede sin agua, porque a ellos la agudización de la contradicción le es fundamental, es parte de su estrategia, pero la otra estrategia de ellos es la difusión y propaganda, que antiguamente para ellos era escribir un papel en las paredes y escribían volantes, ahora no, ahora tienen estos medios, tienen el WhatsApp, tienen el TikTok y lo están usando y lo usan mejor que nosotros, creo yo. Están difundiendo y dando mensaje mejor que nosotros. Ahí tenemos un problema que empezar a evaluar como defensores de la paz y como constructores de la democracia. Nosotros tenemos que tener clarísimo todo. Pero aquí estamos como un muro y espero que este muro no se caiga y que sigamos construyendo y diciendo con voz abierta y alta y de frente, sin titubear, sin gastarnos, sin cansarnos, que el Perú no va a volver a caer
en las garras del terrorismo y desgraciadamente lo que están haciendo es eso. Como decía el general, hay una ley que tipifica esos actos. ¿Cómo se llama eso de agarrar a un policía y quemarlo? Por Dios. O sea, ¿cómo se llama eso de parar una ambulancia y no dejar que pase la ambulancia y un niño muerto? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso de quemar las instituciones del Poder Judicial, quemar casas de congresistas y que ya están amenazando con ir a la casa de todos? ¿Cómo se llama Terrorismo, eso? es Marta, Se terrorismo, llama no hay otra cosa. Terrorismo, hay tal unas cual. voces ahí que están saliendo a tuitear, a decir que los pobres están cansados de la oligarquía, cansados del imperialismo, cansados de no sé cuantitos más, que son discursos trasnochados y que quedaron en los 70, ¿no? Esta gente se quedó en los 70 y cree, no sabe que la gente lo que quiere es economía, que quiere mejorar su situación familiar. Pero aquí estamos y vamos a continuar en ese trabajo, en esa lucha. El Congreso ha tomado la decisión de cortar su mandato, ¿no? Falta todavía la segunda votación, porque recuerden que son en 2 legislaturas, en esta ocasión se ha decidido en 2 legislaturas, y seguimos, pero tenemos que sostener, yo les pido por favor, tenemos que sostener a este Ejecutivo, a la señora Dina. Mariela, la señora Dina renuncia y estaríamos entregando el Perú en manos de estos terroristas. Eso va a suceder. Y entonces tenemos que sostenerla, aunque no compartamos con ella muchas cosas, seguramente, pero lo responsable políticamente es sostenerla. Y espero que la señora Dina tenga la fuerza suficiente para no renunciar. Gracias, Mariela. Gracias, Marta. Realmente puedo decirlo abiertamente. Eres una de las pocas congresistas de las cuales muchos peruanos nos sentimos orgullosos y totalmente representados. Tu voz nos representa, tu voz es, al escucharte, nos sentimos fuertes, nos sentimos con la moral en alto para seguir en esta lucha patriota desde la parte civil y seguimos a pie juntillas. Todo tu accionar realmente súper valiente y nos sentimos muy orgullosos de ti, de tu representación en el Congreso. Gracias por esa fuerza que nos das y tenemos que seguir en la lucha para, unidos todos como peruanos, de la mano de las Fuerzas Armadas y Policiales, logremos la victoria de otra vez pacificar el país y consolidar la democracia. Le damos el pase. Está prohibido desmayarse. Así es, retroceder nunca, rendirse jamás. Damos el pase al almirante Luis Gianpietri. Almirante, sus palabras. Buenas noches, Mariela. Buenas noches, Marco. Buenas noches, almirante. Señora Moyano. Como siempre, conocedoros del tema, yo no quiero repetir mucho lo que ustedes ya dijeron porque los tiempos no son tan largos como para poder hacerlo. Comparto la visión que tiene Mariela sobre la señora Moyano, que es una de las pocas voces lúcidas que tenemos en este momento en el Congreso. El sacrificio de su familia ha sido enorme por llevar adelante este país y la deuda que le tiene el país es también enorme, pero nunca ha sido pagada, nunca ha sido pagada. Igual que lo que estaba pasando, estaba ayer viendo la presentación de los 4 que salieron a la televisión. La primera, que es esta periodista española, peruana española, no sé, porque tiene acento de española, pero es más peruanaza que el ceviche. Pero sin embargo, se tiró una perorata basada en los elementos que utiliza permanentemente los caviares en el Perú. En ningún momento habló sobre el abuso que está haciendo la gente contra las fuerzas del orden, porque es un abuso el que están haciendo. Desgraciadamente, al principio la señora Dina se asustó y un poco que quiso meter un breque en la vaina, porque en el fondo la figura de los juicios es un tema que hay que discutirlo particularmente y cambiarlo en alguna forma para evitar
que una vez enjuiciado, siempre seas enjuiciado. Los izquierdistas de este país son expertos en cambiarle de nombre a las cosas. Se llaman infiltrados, se llaman de diversas formas, cuando en el fondo lo que son terroristas. Ya nosotros tenemos la lección recorrida, la hemos leído, la hemos vivido. Esto no es más que los paros armados que hubieron en la época de la guerra contra la subversión. Es lo mismo. Le han dado algún toque de diferencia y han buscado la alianza ya no solamente de los países, porque también me he dado el trabajo, porque ha sido un trabajo para mí escuchar al simplón ese que ha venido de la Comisión de Derechos Humanos hablar en nuestro país. Lo único que ha dicho es que un policía murió. Pero nunca dijo nada de los derechos que tiene la Fuerza Armada y las obligaciones que tiene la Fuerza Armada por ley. Durante el gobierno transitorio de Pedro Lachea, se dictó un decreto que nadie lo está tomando. Ley de protección policial, que abarca también a los miembros de las Fuerzas Armadas, donde marca, asegura que cualquiera no puede enjuiciar a las Fuerzas Armadas si no tiene los suficientes elementos de juicio. Tienen que ser actos anticonstitucionales para que los puedan enjuiciar. Si no son actos anticonstitucionales, si están respetando lo que se y si están cumpliendo las órdenes, es lícito defenderse. Entiendan, nosotros no podemos regalarles el país a estos miserables terroristas. No podemos hacer eso. Nuestros hijos y nuestros nietos nos van a maldecir cuando nos vayamos de este mundo por haber sido débiles y haber aceptado todo esto. Y creo que además de eso, hay que mirar un poco en la historia. ¿Cómo puede ser que un gobernador que se llama Alejo haya dicho que él va a independizar uno del Perú para entregárselo a los bolivianos? Pues ese hombre hace rato que tendría que estar preso por traición a la patria. ¿Qué pasa con nuestras autoridades que están mirando a otro lado? Lo mismo que en Dubiri, que ha hecho el andahuaylazo. Y todas estas carcelerías que tendrían que tener no se dan. Entonces yo creo que estamos o somos muy tontos o no tenemos idea de lo que está pasando. Yo he estado leyendo un poco porque siempre he tenido la duda de por qué Francisco Bolognesi, siendo un hombre tan ilustrado, tan inteligente, tan bien preparado, porque él tenía estudios en Europa, decidió subirse al morro de Arica. Leyendo un poco la historia, encontré que él hizo esto porque había sembrado de minas los alrededores del morro, utilizando un grupo de ingenieros, entre ellos el ingeniero Elmore, que hasta hoy día no tengo muy claro si fue o no fue traidor. La cuestión es que él pensaba, y creo que era un pensamiento sublime, que en todo caso él podía volar el morro cuando los chilenos treparan el morro y no pudieran llegar ahí. Pero hubo un traidor. Dicen que fue Elmore, no tengo cómo comprobar eso, ni nadie creo que pueda comprobarlo. Pero eso estuvo
a la mano de los chilenos y los chilenos pudieron desarticular todo el sistema. Bolognesi no era tonto. Bolognesi hizo lo que hizo de subirse encima del morro porque él sabía que nadie podría haber subido si hubiera explotado una mina antes de eso. Y también no olvidemos la historia. Cuando el general Daza, boliviano, le quitó el cuerpo a Bolognesi y dio marcha atrás después de la batalla de Los Ángeles y remitió a su gente de regreso a Bolivia y dejó abandonado, al igual que nuestro peruano. Desgraciadamente ese es un problema que no podemos solucionar todavía. El general Leiva no lo asistió tampoco. Y Bolognesi se fue solo, con los pocos que pudieron acompañarlo allí. Pero él pudo haber dado la vuelta a la guerra, porque si hubiera tenido a Daza, si hubiera tenido a Leiva, solamente en número superaban largamente a los chilenos. Sin embargo, no lo hizo. Después se ha enterado de que ha habido tratos de los bolivianos con Chile para que tomaran Antofagasta y que darle a Bolivia Tacna y Arica. O sea, esto que están queriendo hacer de buscar una salida de mar con un subterfugio los bolivianos es un hecho no de hoy, de hace más de 100 años que vienen tratando de hacerlo y han buscado 1000 formas de hacerlo. Esta es una de ellas, de las más importantes, en las cuales está empeñado Evo Morales. Evo Morales es un miserable cocalero que hace dos funciones. Una de ellas es la de querer conseguir la salida al mar de su país y la otra, más importante, es la de preservar la producción de coca en la selva. La operación Patriota que hizo nuestra Fuerza Armada ha sido un golpe terrible para ellos y están como angustiados porque no tienen mucha generación de dinero de la venta de las drogas. La droga se ha convertido en un motor para esta guerra que estamos recibiendo hoy en día. Creo que si no analizamos el problema en su conjunto y nos limitamos simplemente a lo que está pasando en el momento, no hemos entendido por qué somos lo que somos. No lo hemos entendido. Seguimos siendo una federación de independientes. Es cierto que este país se mueve, sí, y camina, sí, por el impulso de las personas, de los individuos, no por el impulso de la gente en su conjunto. No existe solidaridad acá en el Perú. Como comentaba el otro día en una entrevista también, ¿sabían ustedes que entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales hay 6.000 muertos? 6.000, no 5 ni 6. 6.000 muertos. ¿Quién ha hecho algo por ellos? ¿Quién ha dicho que han salido a hablar ayer? O el simplón que ha venido de la Comisión de Desechos Humanos. ¿Quién ha dicho algo relacionado con esto? Nadie. Nadie ha dicho nada. Y siguen persiguiendo y amenazan, como están amenazando en este momento a la señora Dina con colgarla del patíbulo si es que ella no se pliega a los deseos de la mal llamada izquierda caviar. Yo le haría una invocación también, así como Marta y Marco le han hecho a la señora Dina. Esta es una oportunidad única en su vida y en la vida de nuestro país. Usted puede pasar a la gloria como la mujer que salvó al Perú de un terrible flagelo que es el comunista.
de no ser una nueva Venezuela, de no ser una nueva Nicaragua, de no ser una nueva Bolivia, de no ser una nueva Argentina que ya está entrando en lo mismo también. Usted tiene esa llave para abrir esa puerta. Pero no se olvide también que si usted no toma las decisiones correctas, y entre las decisiones correctas no está el que usted hable con lenguaje inclusivo, porque más bien es exclusivo. Hombres y mujeres somos seres humanos, somos hombres según la Academia de la Lengua. No es el sexo lo que está marcando la diferencia, es el ser humano como ser humano. No voy a dar una clase de filosofía, pero creo yo que este es un término que deben de descartarlo del vocabulario que están utilizando hoy en día. No puede decir ella que que Conga no va. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan de las pedradas y las tremendas roturas de cabeza que le caían a los pobres policías y a los de la Fuerza Armada que estaban en las partes bajas? Volvemos a eso. Tampoco puede decir que no es el momento para una constituyente. O sea que sí existe un momento, según algunas gentes, de hacer una constituyente. Señora, la Constitución no lo permite. No lo permite. Haga usted su trabajo. El mundo peruano lo va a agradecer. Y al pueblo no hay que mirarlo como se mira un sujeto, sino como un conjunto de gentes. No metamos al pueblo en todo, porque el pueblo está compuesto de gente pensante y cada cual piensa a su forma. No generalicemos, y eso es un delito que viene cometiéndose hace muchísimo tiempo. Marquemos bien la cancha, usted tiene la oportunidad de hacerlo. No es posible seguir en este rumbo. Hoy es uno de los días en que creo que se está jugando las finales de nuestro destino como peruanos. No se olviden, los incas en su momento, cuando una población se ponía difícil, la trasladaban completa a otro sitio. Yo he visitado las ruinas de Santa Cruz en Bolivia, que tienen todo el estilo de las Machu Picchu. Fui y las visité. Era porque un Tupac Yupanqui las mandó una gran población que estaba haciéndole problemas, los mandó para allá. O sea, no es cierto tampoco que los bolivianos únicamente son aymaras, son también quechuas, como los nuestros. Y dejémonos ya de buscar las razas, porque si no tendríamos una complicación enorme. Solamente en la selva nuestra tenemos más de 50 dialectos diferentes. Así no podemos seguir adelante. Tenemos que buscar la forma de que la educación mejore y que sí la educación sea inclusiva, que todos tengan educación. El hombre que tiene educación no se deja vender un tranvía. Creo que ese es un tema que tenemos que tener en cuenta. Creo que no sé si algo más puedo decir, pero lo otro lo han dicho tan bien Marta y Marco que sería repetir más de lo mismo. Hoy es nuestro día de cambio. Gracias, almirante. Realmente muy significativas sus palabras. Y sí, efectivamente, estamos, hay que decirlo, estamos en una guerra en defensa de la democracia en nuestro país, en defensa de la plena vigencia y el respeto a nuestra Constitución, en defensa de nuestro derecho a vivir en paz y con dignidad frente a actos que pretenden vulnerar nuestra integridad como nación. Así que estamos todos llamados y comprometidos a contribuir con esta lucha
demócrata por la defensa del Estado peruano. Vamos a dar una segunda ronda para terminar esta espectacular conferencia. Creo que ustedes son grandes referentes para toda la población civil peruana y también para los militares, quienes los seguimos con mucha admiración y tomamos cada una de sus palabras como un referente de la lucha contra el terrorismo a seguir y en la defensa de la democracia del Perú. Quisiera que por favor nos dieran unas palabras cada uno de ustedes en su sentir a la población que hoy los está escuchando y que realmente espera recibir de ustedes un mensaje del liderazgo que ustedes tienen para esta lucha. Nosotros queremos saber qué podemos hacer para contribuir con esta lucha democrática. A veces nos sentimos como impotentes y queremos hacer más, pero ustedes quizás nos puedan dar unas luces para poder también sumarnos a esta batalla desde nuestras trincheras, desde nuestro espacio de influencia. Les damos el pase en el orden que hemos establecido. General Marco Millechiro, por favor, sus palabras. Muchas gracias, Mariela, y mi felicitación a la coordinadora por hacer este tipo de conversatorios para poder alertar a nuestra población sobre los peligros que se cierran. Las palabras de la señora congresista Marta Moyano llaman mucho la reflexión porque ella, a través de su hermana María Elena Moyano, ha sido víctima directa del terrorismo precisamente por no dejarse sojuzgar por estos violentistas asesinos comunistas. Y cuando me preguntaba por qué asesinar a una persona, bueno, quitarle la vida, pero encima colocarle un artefacto explosivo, ¿sí? Eso encontramos las respuestas en la palabra de genocida Abimael Guzmán, cuando decía, mata a uno para aterrorizar a 5.000. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, porque aquellos que sí quieren trabajar, aquellos que se preocupan por el bienestar y por mejorar a su familia, están siendo víctimas también de amenazas. Y no solo amenazas. Hemos visto cómo aquellos que están trabajando, ¿no?, han sido golpeados, atacados, y esperemos pues que la justicia llegue y a esos vándalos, a esos terroristas del año 2023 en el Perú, también se les encarcele. Cuando escuchaba la palabra de mi almirante Luis Pietri, hacía referencia a uno de nuestros paradigmáticos héroes nacionales, don Francisco Bolognesi. Y cómo me trajo a la memoria el discurso del Politeama. El Politeama era el teatro donde cuando se iba a cumplir los 10 años ofrecidos por el Tratado de Ancón de que se iba a devolver a través de un plebiscito Tacna y Arica, en el Teatro Politeama se hace una reunión en donde los niños tratan de recolectar oro para pagar el cupo de guerra. Y ahí se da lectura al discurso del Politeama de Manuel González Prada. Y me trae de memoria cómo este pensador de hace 2 siglos, dijo en este discurso: la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos enemigos, los vencedores, las armas que utilizó el enemigo,
fueron la ignorancia del pueblo peruano y su permanente espíritu de servidumbre. Vuelvo a repetir esas frases del discurso de Manuel González Prada. Los verdaderos vencedores, las armas que utilizó el enemigo chileno fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Porque algo de esa ignorancia y ese espíritu de servidumbre, llámese niños o no, está vigente en nuestra sociedad en el año 2023. Muchas gracias. Muchas gracias, general Marco Miyashiro. Efectivamente, la ignorancia es el caldo de cultivo de toda esta horda que se ha enquistado en el sur del Perú y que viene pues causando estragos al interior del país. Pero nosotros tenemos la convicción y la identidad nacional de guerra, de lucha, y vamos a vencer una vez más, como decimos en anteriores oportunidades al terrorismo, ahora también vamos a vencer, y mucho más fortalecido. La moral de la población está en alta, de la población civil que está convencida de que solo en la lucha demócrata, unida y fortalecida, el respeto a nuestra Constitución y al respeto a las valerosas Fuerzas Armadas y Policiales, saldremos adelante victoriosos una vez más. Congresista Marta Moyano, por favor, sus palabras. Congresista, para que prenda su audio, por favor. Sí, perdón, no lo había aprendido. Con el propio general Miyashiro y el almirante Gianpietri, ya los hemos vencido y los vamos a volver a vencer. Pero los vamos a vencer si es que realmente tenemos la convicción de lo que está sucediendo, de la realidad concreta. Cuando nosotros tengamos clarísimo, y eso es urgente, que lo que está sucediendo no solo es una sonada, lo que está sucediendo es simplemente el planeamiento que ya tenían desde el año 2000 a la fecha. Recuerden el mensaje que él les dio el genocida Abimael Guzmán. Ellos simplemente están emulando todo lo que de esa época hacía. Cuando personas como tú, Mariela, las organizaciones, los colectivos, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, ojalá que fuera así, tengamos la firme convicción y la firmeza de acabar con el terrorismo y traer realmente la paz al Perú, entonces ya habremos salvado al Perú. Pero esa tarea es fundamental, es urgente, es ahora. No lo hicimos hace 20 años. Hay que reconocer que abandonamos los colegios, abandonamos las universidades, abandonamos los organismos del Estado y abandonamos, se dejaron abandonar los medios de comunicación también. Entonces hay que retomar todo eso y por eso saludo y mis respetos ahora al ministro de Educación que va a implantar ahora la educación cívica, ¿no? Que es importante hacerla. Hay que retomar todo eso. Mis saludos por esa decisión. Y mis saludos y mi respeto, por supuesto, honor y gloria, como siempre decimos, a la policía que se está fajando en la calle sola, ¿no? Y mis respetos a las Fuerzas Armadas, que son vapuleadas a nivel internacional y que nosotros no hemos tenido la capacidad de defenderlos. Mis respetos a ustedes que están trabajando y no paramos, no hay que parar, ¿no? Ni los medios de comunicación tienen que ayudarlos. Pero hay otra cosa que no deben hacer los medios de comunicación, es no ponerles el micrófono ni las cámaras, porque ellos tienen una consigna, que es difusión y propaganda, no importa lo que digan, lo importante es que llegue el mensaje, eso es lo que quieren. Y cuando hay medios que yo veo que le ponen el micrófono como una hora, digo que están jugando ¿a qué? Porque aquí todos tenemos que ponernos de acuerdo, unirnos para vencer a esta lacra, ¿no? Y diferenciar, también hay que diferenciar, porque sí hay gente que cree que está reclamando y está luchando por sus propios derechos, ¿no? Que cree que está haciéndolo, pero los están llevando a
a esa masacre, los están llevando hacia ese lugar. Yo espero que se reflexione y que sigamos trabajando sin parar. Mis respetos a mí, Mariela, porque sé que tú no paras, no estás constantemente en ese trabajo y que las nuevas figuras políticas, ¿no?, y sociales que están trabajando también merecen el respeto de nosotros. Y desde acá un fuerte abrazo. Nosotros tenemos que continuar en nuestras tareas, cada uno de donde podemos aportar. Yo desde el Parlamento, que ese es mi espacio, que conozco un poco más, y el general Miyachiro, el almirante Gianpietri son los que nos tienen que dar luces sobre cómo manejar incluso el tema de la inteligencia, y los medios de comunicación como tú, para que podamos empezar a difundir, saber qué difundir y qué no difundir también, ¿no? Y a las mujeres de base, a las organizaciones de base, les digo, ya la hemos vivido. Muchos dirigentes de base han muerto, los han matado y los han llevado y han provocado su muerte. Los que les pido es que empecen a reflexionar y que en algún momento, si se tiene que convocar y salir a un plantón o a una marcha, o que en su casa ponga una bandera, hay muchas formas de hacerlo. Banderas peruanas o banderas blancas, hay muchas formas de hacerlo porque trabajar con la simbología es importante. Ellos lo hacen, ¿no? Hay que trabajar con la simbología. La lucha ideológica aún no la hemos ganado, Mariela, y hay que empezar a entrar a la lucha ideológica cultural, porque ahí es donde ellos están ganando mucho terreno. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Marta, y aprovecho la oportunidad para transmitir esa convicción en la lucha contra el terrorismo y por la paz que nos dejó tu hermana, Marilena Moyano. Ella es un gran referente para todas nosotras, para todas las mujeres, para todas las madres que queremos luchar por un Perú donde esté en paz para nuestros hijos, para que ellos se puedan desarrollar y no tengan que huir con temor a otros países. Las madres peruanas nos sentimos totalmente identificadas con esa lucha y ese legado que María Elena nos dejó e inspiradas también por ella. Así que sigamos en la lucha y juntos unidos sabemos que venceremos. Gracias, Marta. Le damos el pase al almirante Gianpietri para sus palabras finales en este especial conversatorio de Terrorismo Nunca Más. Gracias, Mariela. Hemos ganado pocas guerras en la historia de nuestro país. La guerra contra los subversivos la ganamos. Y la ganamos en buena lid. Y los casi terminamos. Pero lo que no entendió el pueblo del Perú es que no tenemos la capacidad de lograr la paz total. Desde que se instaló la idea de la sociedad civil, que dicho sea de paso hasta ahora no lo entiendo, porque si bien es cierto soy civil ahora, no sé qué cosa era, marciano cuando estaba dentro de la Fuerza Armada, quizá, no sé. El hecho de hacer esa separación ha marcado la diferencia de esto. Cuando terminamos nosotros y dimos por concluido el capítulo y entregamos a Abimael Guzmán vestido de rayas a la cárcel de la base naval del Callao, pensamos que el tema estaba concluido y no fue así. Faltaba la otra parte que era la más importante quizás que lo que nosotros hicimos. La contribución de la población en su conjunto para hacer caminar al tema hasta el final. Nos hemos dormido en los laureles. Los chicos se han descreído, no conocen realmente, recién parece ser que están comenzando a conocer, después de estos últimos incidentes, la violencia y la brutalidad de estos terroristas. Pero hasta hace poco más primaba la playa. Felizmente que este año no ha sido un año muy caluroso, porque si no ya estarían también otra vez en la playa. Creo que hay que incidir, y concurro con María Elena en felicitar al ministro de Educación, al
plantear nuevamente la educación cívica, porque lo que se tiene que hacer es eso, civismo, educar al Perú, hacerlo un país, no una federación de independientes, un país concreto, fuerte, con ideales múltiples, pero propios de todos los peruanos. Creo que esto, si no lo hacemos así, si las generaciones que nos siguen, que son muchas, hijos, nietos, simplemente van a voltear la esquina silbando, no hemos hecho nada. Y el sacrificio de estos 6,000 héroes de la Fuerza Armada, Policía Nacional, va a ser una muerte inútil, como fue la muerte de muchos de los que tuvieron la pandemia. Inútil porque los inútiles que tuvieron en sus manos el tema no lo supieron tratar. Creo que esto es un tema de la máxima importancia. Hay que machacar fuertemente para lograr que la población entienda que cada cual un poquito tiene que contribuir con algo, por lo menos con la voluntad. No quiero al terrorismo. El terrorismo nunca más, Marco. Yo te felicito porque tú eres un abanderado de esa palabra. Cuando estabas en el Congreso había un comité que hizo 1000 presentaciones en colegios, universidades, en que el lema era eso. Yo he ido a tu colegio, al Colegio Militar Leoncio Prado, a hacer una presentación con esta señora que perdió la pierna cuando era niña en el atentado de Tarata. Vanessa Quiroga. Así es, y me impresionó realmente la fortaleza de esa mujer. Me impresionó, a pesar de haber perdido una pierna y tener una pierna artificial, nunca la notabas, ni en su caminar, ni en su temperamento. Eso es lo que tenemos que hacer. La vida no es un lecho de rosas, tenemos que caminar en medio de espinas y eso cuesta trabajo y causa dolores, pero hay que hacerlo. Yo no sé cuánto más voy a acompañarlos porque ya los años me están llamando, pero creo que a la población que está joven, a los chicos, piensen, este es un país de ellos, hermoso, hermoso, que da oportunidades para todos. Todos pueden hacer lo suyo. No nos quejemos tanto. Si queremos que nos den el Estado beneficios, hagamos, por lo menos paguemos un poquito de impuestos. Por lo menos paguemos un poquito de impuestos. No seamos tan rasudos de pedir que el Estado nos cubra algo si no pagamos nada. Creo yo que eso es una de las principales causas por las cuales tenemos las falencias económicas. Y una generación con la droga que está circulando en este momento en el Perú y en el extranjero y la cantidad de dinero que se está moviendo está en peligro, en peligro. Nadie está libre de que un hijo, un nieto caiga en las garras de esta gente y se convierte en un ladrón de su casa o un asesino de su familia. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo. La policía no puede enderezar árboles torcidos, eso no existe. Hay que entregar los árboles derechos y eso sale de las casas. La madre, el padre, el ejemplo. Eso es lo que marca la conducta del ser humano. Si tenemos un hogar deshecho, la cantidad de madres solteras que tenemos en este país es impresionante. Gracias a ellas, muchas gracias a ellas, sobrevivimos en mucho, porque son afortunadamente mujeres de trabajo y pelean por el futuro de sus hijos.
hay que decirle otra cosa a los hombres, no sean cobardes y asuman el papel de defender lo que han procreado. En fin, este es otro tema que podemos discutirlo en algún día, pero creo yo que es un tema importante también. Gracias, Mariela, gracias, Marta, gracias, Marco. Y estamos viéndonos, ojalá pronto, si Dios quiere. Gracias a usted, Gracias, almirante. almirante, por sus palabras realmente muy sentidas. Gracias. Queremos agradecer al general Marco Miyachiro, a la congresista Marta Moyano y al almirante Luis Gianpietri por sus palabras, y hacer un llamado a todos los padres, a todas las madres peruanas que hoy están viendo este conversatorio, para que compartan esto con sus hijos, para que difundan a nivel nacional e internacional, porque es muy importante tener conciencia del rol que tenemos en nuestra sociedad para que nuestros niños, jóvenes, adolescentes puedan realmente internalizar este mensaje y recibir esta vocación democrática en defensa del Estado peruano. Todos tenemos que sumar y hacer un solo puño en defensa de la democracia y de nuestro ordenamiento jurídico. Gracias nuevamente a ustedes, que son un referente, y hasta otra oportunidad. En nombre de la Coordinadora Republicana les agradecemos, igual del Portal La Abeja y de BHTV Cable, a través del cual transmitimos también este espacio. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, señora. Buenas noches.